una rápida declaración de prensa, el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, ha dicho que la vacancia también es una opción. Entonces, sí, pues estamos ante escenarios peligrosos. Escenarios peligrosos que ha vivido Mirta Vázquez cuando fue presidenta del Congreso y tiene de seguro una mirada sobre los hechos ocurridos hoy. Mirta, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Y sí, particularmente creo que como todo ciudadano he mirado esta jornada con mucha preocupación porque creo que en el fondo, y esto es una cosa que yo creo que no hay que perder de vista, el fondo del asunto es que, Jaime, seguimos viviendo una crisis política, una crisis de gobernabilidad que realmente es un peligro para sostener el país. Ya estamos más de 2 décadas los peruanos viviendo este tipo de trance, una permanente incertidumbre debido a la precariedad de nuestro sistema político y se expresa en este tipo de situaciones. Se habla con una ligereza de instituciones que deben utilizarse de última ratio, de interpelaciones, censuras, cuestiones de confianza, hasta vacancias con una ligereza impresionante, ¿no? Sí. Ahora, entonces preocupa eso. Usted que ha vivido no solo la experiencia de presidir el Congreso, sino también estar a diario con los cañones de censura apuntándole, ¿anticiparía usted un choque de trenes tras la defensa de Maraví hoy en la interpelación y lo que ya dicen explícitamente algunos congresistas, que si la censura a Maraví, que si la vacancia presidencial es también una opción? Mira, Jaime, yo te diría que hay indicios de que eso puede suceder y hay 3 señales claras de que una situación extrema de esa naturaleza podría darse en estas circunstancias. ¿Cuáles son esas señales? Primera cosa es que como en otras ocasiones, yo me temo que esta censura está motivada por una suerte de vendetta. Recuerden que ya hubieron grupos políticos que anunciaron que el gabinete se iba a descabezar uno por uno. Entonces, más allá de que haya razones porque se cuestione a un ministro, creo que también el fondo del asunto está anunciado y es de generar una inestabilidad desde el momento en que asumió el gobierno, el presidente, que a un grupo no le ha gustado. Esa es una primera cosa. Segundo indicio, es que lamentablemente en la interpelación de ahora yo creo que hay elementos que se deberían tratar con mucha seriedad y los hemos visto tratarse con una banalidad impresionante, no hay una argumentación. Yo creo que se debería el Congreso centrar en el motivo de por qué se quiere sacar o por qué una situación atribuible a un ministro le hace daño a la política de un sector. Y eso no se sustenta. Lo que hemos visto, yo lo digo con mucha pena, pero es un nivel tan precario de sustento, de banalización de los hechos, además tocando hechos dolorosos del país sin ningún respeto, ¿no? Ese es un ángulo atendible, pero también está el hecho de la idoneidad que muchos reclaman. Y es que el señor Maraví ha sustentado, basado su defensa hoy en certificados policiales, en certificados judiciales y algunas inexactitudes que Ángel Páez, que es un reconocido periodista de investigación y que no tiene ninguna proximidad con la oposición parlamentaria, por decir algo, dice que, por ejemplo, Alfredo Silvera, que es quien Maraví presenta su testimonio al Congreso, dijo, ¿no?, el 21 de mayo del 81 que lo torturaron para incriminarse como terrorista y acusar a Iber Maraví, ¿no? Pero, dice Páez, el 26 de marzo del 82, Silvera murió cuando atacaba una hacienda ayacuchana junto con otros senderistas. Es la parte que el señor Maraví omite. Entonces, quiero resumir, la idoneidad del señor Maraví. Para usted, ¿está en cuestión? ¿La idoneidad hace que el señor Maraví, en este caso, para evitarnos todo esto, no es mejor que deje el cargo o debe resistir? Exactamente, Jaime. Yo creo que el punto está en, a ver, la discusión acá no está en volvernos unos investigadores ni en tratar de exhumar piezas que son de hace 40 años atrás, porque ahí creo que pueden haber muchos elementos que nos pueden llevar
a aproximaciones que a lo mejor no son exactas, pero creo que sí, lo que se debería plantear, y eso se hace no necesariamente llegando a estos puntos. Yo creo que había la capacidad de dialogar con el presidente. El Ejecutivo también tiene que ser lo suficientemente receptivo como para dialogar estos temas de por qué es importante que un ministro cuente con determinada idoneidad, y no entremos ni siquiera al tema de idoneidad, sino que creo que hay que plantear que un ministro tiene que mostrar confianza para todos los sectores de un país para que evitemos conflictos y para que podamos avanzar en las políticas del sector. Ese es el fondo del asunto, más allá de entrar al rol de investigadores, de estar cuestionando determinados hechos. Creo que hay que entrar a un diálogo sereno donde tienen que colaborar Ejecutivo y Legislativo y, bueno, optar por una salida lo más pertinente posible, ¿no? Esa salida, ¿cuál sería para usted? Porque está activándose el mecanismo de la censura. Ya tienen 42, usted sabe bien, solo se necesitan 33 para que se admita a debate. ¿Nos ahorraríamos todo eso si el señor Maraví renuncia? Yo creo que nos ahorraríamos todo eso si el Ejecutivo y el Legislativo se sientan a dialogar y miran cuáles son las condiciones y en qué momento o por qué tendría que un ministro dimitir, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que esto también hay que analizarlo a la luz de las políticas del sector. Finalmente no podemos tomar a la ligera que se vaya un ministro sin haber evaluado qué procesos están en marcha, cuándo es pertinente que realmente deje la cartera o no, por qué es pertinente o no. Yo creo que también, fíjense, y ahí yo creo que hay que tener mucha serenidad y mucha madurez, porque finalmente nos estamos perdiendo en los detalles de determinados asuntos y no estamos dialogando qué es importante para el país en este momento. Claro. Vamos a continuar con un ministro que genera desconfianzas, en qué condiciones continuamos o realmente cuál es el mecanismo, cuál es la salida antes de llegar a estos puntos extremos, ¿no? ¿Y qué me dice usted de Guido Bellido? Que lo que ha hecho es no necesariamente buscar un consenso, sino ha estado muy activo en más bien alejarse del consenso, ¿no cree? Mira, yo creo que ahí finalmente el Ejecutivo tiene que evaluar una mejor estrategia de acercamiento al Congreso. ¿Por qué? Porque siento yo que están en esta lógica equivocada. Ambos poderes están en una lógica equivocada de guerra, de confrontación. Entonces, frente a cualquier acción, el otro responde con una reacción. Y así están de ambos lados y creo que no es el mecanismo más saludable. Ahí también yo creo que hay que llamar a la serenidad, que sobre todo el premier tiene que ser una persona que genere una condición más bien para que puedan acercarse a ambos poderes. Yo creo que pero estamos no lo es, en el pues, momento ¿no? de... No lo es, más bien busca todo lo contrario. Yo creo que hay que mirar también de ambos lados qué es lo que está pasando y por qué estas reacciones. Yo lo que diría es que en estas circunstancias lo que tenemos que hacer es plantear algún mecanismo de entendimiento y que ahí ambas partes tienen que reconocer pues en qué han estado reaccionando de una manera que no ayuda a la gobernabilidad, ¿no? Sí, pues está muy complicado todo. Y han buscado ayer un entendimiento y aparentemente hubo un entendimiento tarde a la noche cuando va esta comitiva de congresistas encabezada por la propia presidenta del Congreso y extraen del presidente un compromiso, que es que la cuestión de confianza no está en agenda. Ya lo han confirmado 3 congresistas, no solo la señora Alba, 2 más lo han hecho esta noche en este programa. Pero el señor Castillo sale en el Twitter diciendo que la cuestión de confianza y la censura son mecanismos para mantener la estabilidad democrática. Entonces, parece ser que el tema sí estaría en la agenda del gobierno. Entonces, como que esos entendimientos no se están produciendo, ¿no? Sí, yo creo que hay un mal mecanismo de encuentro ahí.
Creo que tiene que haber un diálogo más abierto, en donde no solamente participen determinados actores, es decir, voceros, solo el presidente. Creo que hay que abrir un mecanismo de entendimiento entre más actores, digamos, como para que también se pueda reflexionar bien estos asuntos, ¿no? Esto no se reduce a una conversación, creo que tienen que abrirse espacios de diálogo mucho más permanentes para que, bueno, se encuentren salidas dialogadas realmente, ¿no? Mirta Vázquez ha sido presidenta del Congreso y ha estado con nosotros. Gracias, Mirta, que tenga usted muy buenas noches. Hasta la próxima. Muchas gracias. Vamos con el análisis de fondo luego de escuchar y ver a nuestros anunciantes y regresamos con los muy distinguidos, lúcidos y jóvenes politólogos Gonzalo Banda y Paula Tábara, porque nada está dicho.